la sombra del mundo de tinieblas, la lucha por el poder nunca se detiene. Bienvenido a la mesa donde cada decisión tiene consecuencias. Las traiciones son inevitables y donde una senda de violencia y sabiduría clama por la sangre de su padre. Esto es BTS Madness Network, un podcast en español que habla de Vampire the Eternal Struggle, hecho por la comunidad, para la comunidad. Comenzamos. El peso de la noche caía sobre los hombros de Kalyani, que esperaba pacientemente a su contacto a las afueras de un bar en Sunset Boulevard, Hollywood. No había necesidad de pasar desapercibida entre la marea de ganado que se balanceaba en el glamour y la embriaguez que emanaba de aquella famosa avenida. Sabía que en esa tierra, para ella lejana, la sangre del padre tenía que ser reclamada, y también sabía que un chiquillo despechado podía vender a su Sire con facilidad bajo una promesa de libertad. Para Kalyani no se trataba de liberar a un vástago oprimido, se trataba de recuperar la sangre de Caín, que hasta esa noche estaba desperdiciada en dos vástagos que jugaban a ser vampiros. Frente a ella, una limusina se aparcó abriendo la puerta trasera que la invitaba a entrar en las sombras. La hora de la sangre había empezado, y ella estaba más que preparada para bailar una danza de donde saldría victoriosa. Y estamos una vez más reunidos aquí en su podcast de confianza para platicar sobre Vampire the Eternal Struggle. Nos referimos a Madness Network, un podcast completamente dedicado a este precioso juego de cartas donde el animalismo en superior, que ustedes notarán por los ladridos, destaca. Pero, como de costumbre, no me encuentro solo, me encuentro súper bien acompañado por mi querido amigo Alberto R. León, también conocido como Mr. León, también conocido por sus múltiples decks con el Pad of Katari. Amigo, ¿cómo te encuentras esta semana? Hola Oliver, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Me encuentro pues bien, empezando esta semana con fiebre mundialista. Sabrán todas las personas que nos escuchan que en este momento está llevado a cabo la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Pero aquí en la ciudad, amigo, totalmente de fiesta en muchos lugares, y esto pues nos tiene de alguna manera inmersos y al mismo tiempo perjudicados. Sí, ya sé, más sumado a las lluvias locas que también no han tenido piedad con la Ciudad de México, entonces ha sido bastante caótico. Sin embargo, pues it's what it is. México le está yendo sospechosamente bien, esperamos llegar más lejos, pero hoy nos reúne un tema completamente diferente, quizá igual de violento, pero completamente diferente, que es el Pad of Caín, amigo. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Qué opinas? ¿Qué antes de irnos a las noticias? Pues mira, antes que nada, y lo primero, presentarte a ti, Oliver de la Parra, quien ante todas las improbabilidades posibles, habidas y por haber, es también un gran jugador del Path of Cain. ¿Tú cómo te encuentras, amigo? Amigo, pues la verdad es que bien, bien, bastante ocupado, un montón de cosas de trabajo y así, pero pues esta cochina costumbre de tener un lugar donde vivir y de comer la que nos obliga a trabajar tanto, pero pues hay que darle, amigo, hay que darle. Y pues muy emocionado de cómo se están moviendo las cosas en Betes. Tenemos en puerta ahí un capítulo especial mágico del cual no sé si deberíamos de hablar o no, pero eso también me tiene emocionado que se están revelando ahí ya ilustraciones poquito a poco de lo que viene en Betes, y pues eso, emocionado también. Sí, para cuando las personas escuchen esto, ese capítulo ya habrá salido, es sobre el arte de Vampire, de las siguientes ilustraciones de los sets de Brasil y de Nueva York. Es correcto, nos sentamos a platicar y analizar un poquito las ilustraciones, a teorizar con qué pueden llegar esos vampiros, porque casi todas son vampiros en esta ocasión, a menos que ahí alguien nos juegue una jugarreta, ¿no? Y que resulte que es una carta de librería, pero en teoría todos son vampiros. Así que esperamos que también les guste mucho, que vayan, le den mucho amor, nos dejen comentarios, porque es algo que nos gustaría estar haciendo consistentemente.
Así es, y pues bueno, vamos a ver algunas de las noticias. Hay bastantes noticias, sin embargo, tratemos de abordarlas desde una mayor celeridad, pues aquí aplicando las disciplinas vampíricas. Y vamos a comenzar con el campeonato español, ganado por Miguel Jorge Tortajada, con un mazo de la sombra royal tradicional, pero con sabor de Path of Power. Estamos ante el mayor torneo del mundo y se lo llevó de una forma bastante extraña. Sin embargo, pues enhorabuena a Miguel, quien ahora es el mejor jugador de España, por lo que veo. Felicidades, enhorabuena. Me encanta el concepto del deck. Creo que me dan ganas de irme a jugar a España más seguido porque son cosas que acá siento que les iría re mal con la violencia, pero definitivamente es una gran idea. La sombra del pasado capitalizan muchísimo el poder de la voz interior como Senda, entonces súper emocionado de que sean los campeones de España. Pero tengo que decirte algo que desgraciadamente, bueno, al menos en la mesa final, lo que más le faltó a ese deck fue política. Terminó haciendo Bleed. Y eso se debe a que, en primer lugar, fue el único jugador que sacó Victory Points de toda la mesa. Porque se fue por tiempo. Y fue una mesa bien empantanada, porque había por ahí un mazo de Black Hand que hacía muchas cosas y hacía cosas de Black Hand. Y ya sabes que necesita tiempo para arrancar. Había un mazo de hordas con Skovax. O sea, jugar al desgaste. Había un mazo de Nefandos donde al jugador que traía Nefandos no le salió Antonio de Arlet. Entonces se atrasó muchísimo con una Karna y al final de cuentas había por ahí un Anarca Simis que pues tampoco le fue nada bien. Anarca Simis sangrando, Anarca Simis con Bosch, Anarca Simis, ¿tienes algún dato para...? Sí, tengo un dato y fíjate que me llamó mucho la atención y de todos los decks presentados, ese fue el que más me gustó, fue un Anarcas Tap and Bleed. ¡Órale! Simises, entonces pues la estrategia es bastante interesante, entras en combate con ellos con el Deep Song, pues les haces Earth Melt, ya los giraste y después vas y los blideas. Clever. Me encanta la idea, porque acá hubiéramos visto 3 Matazontas, sí. 8 Path of Cain y pues lo de siempre, ¿no? Entonces me encanta ver esa diversidad. O sea, que me digas que hay un deck ahí de Skovax con hordas, dude, qué sabrosa mesa suena, Aún con los nefandos malvados ahí, que tristemente no salió Antonio de Arlet. Pero suena padre, suena muy padre, suena diverso, suena bonito, suena padre, definitivamente. Felicidades a los españoles, porque además sus eventos no manches, mis respetos, Gracias al Cónclave Ibérico por esta organización, a Bleed de 3 también, quien estuvo organizando junto con ellos, y vale la pena aquí resaltar que Ismael, que es el presidente del Cónclave Ibérico, pues pudimos charlar un poquito con él, y pues nos pasó la metodología para poder replicar su modelo, porque para quienes no sepan, ellos ya están subiendo las partidas de una forma muy profesional y es gracias a que ellos suben estas partidas que hemos podido verlas. Por eso me chuté la final del Nacional. Muy bien, 10 por tan buen trabajo. Yo este fin de semana lo único que hice fue ver el Evo. Como estaba enfermo, me senté a ver el Evo en Las Vegas, que es un evento de videojuegos de pelea. La pasé muy bien con mi tos y el Evo, pero... mira, tú por otro lado viendo el Nacional, que cómo no me senté a verlo también, Que yo también estaba malo, entonces pues bueno, me senté también a ver, pero yo el BTS. Muy bien. En otras noticias, esto es periférico al Vampire Eternal Struggle, pero que tiene mucho que ver con el mundo de tinieblas, evidentemente. Se acaba de lanzar un nuevo juego de RPG llamado Eternal Whispers, y lo interesante es que es muy narrativo. Pero lo que más me apasiona de esto es que está ambientado en Montreal y el Sabbath como protagonista. Ese juego, mira, recordemos que todo al final del día está alineado al One World of Darkness. Entonces, ver qué está pasando en Montreal, ver cómo se está desarrollando el Sabbath en esa ciudad que en teoría perdieron. Este es un juego isométrico que recuerda a algunos juegos más clásicos que además de alguna manera cumple con cosas que la comunidad dice, no yo, la comunidad dice,
que cumple con cosas que no tuvo, por ejemplo, Bloodlines 2. Es decir, más presencia de poderes vampíricos, menos combate cuerpo a cuerpo, más un tema de struggle social. Son cosas que me llaman mucho la atención. Se ve muy, muy atractivo visualmente, pero definitivamente lo sabroso sería ver cómo esto de alguna manera nos abre información de qué onda con el Sabbath, qué onda con Montreal, quiénes son los personajes canon que están ahí, qué está ocurriendo, y además también, especialmente para mí me interesa saber si vamos a ver personajes del pasado de Montreal. ¿Sabes? Ver una Beatriz Langou, ver un Alfred Benesri, ver un Sebastián Goulet. Me encantaría saber qué pasó con ellos, ¿no? Yo comparto contigo esa emoción porque recordemos que Montreal es la segunda meca del Sabbath y espiritualmente es la principal. Es correcto, mientras que la Ciudad de México era el tema de los brazos fuertes, ¿no? La espada de Caín estaba ahí, la Black Hand, el tema espiritual, religioso, vivía en Montreal, ¿no? O sea, ahí estaban los historiadores del Sabbath, ahí estaban los pastores del Sabbath, ahí estaban los librarians, ¿no? Que tenían toda la genealogía del Sabbath. Los tomos de la piel vivían en la catedral de los Dark Whispers en Montreal. Entonces hay muchos personajes muy bonitos que estaban ahí y que pues al saber que se perdieron, se movieron, se murieron, pues justo este videojuego pues abre como esta posibilidad, ¿no? De saber qué pasó en Montreal. Y es el primer juego donde el Sabbath tiene pues protagonismo. Recordemos que los anteriores videojuegos, desde Redemption hasta Bloodlines 2, pues básicamente el Sabbath era como el antagonista, en el mejor de los casos, o en Bloodlines, un hacker ahí, un timis hacker que troleaba a gente por un programa de radio. Ah, bueno, que también sabes que ahorita que mencionaste que este es el primer juego del Sabbath, también es el primer juego donde ya Paradox no tiene injerencia full, ¿no? Sino que esto ya cae del lado de White Wolf. Y eso también es muy interesante porque nos va a permitir tener un teaser de alguna manera de cuál va a ser la filosofía, la ideología, hacia la tendencia hacia donde va a llevar White Wolf Vampire. Entonces eso también me parece que es algo que nos va a permitir vislumbrar el futuro de Vampire desde un videojuego. Oye, y mira qué chistoso es como el destino, porque recordemos que Montreal by Night creo que fue el primer suplemento de Black Dog. Híjole, ahí sí no estoy seguro. Recuerdo vagamente algo de ese estilo, pero de que era de Black Dog, era de Black Dog. No me acuerdo si fue el primero. Parece ser que sí fue el primero, y fue justamente el Montreal by Night, porque ya incluían pues cuestiones más sangrientas, más brutales. Muy más de 18 años, porque más allá de lo sangriento y lo brutal, había temas muy sexuales, muy pervertidos, muy más allá de lo que a lo mejor una mesa menos senior podría procesar, porque si había unas cosas bastante heavy, pues este juego va a estar disponible, si no me equivoco, para Steam y para Nintendo Switch, creo. No me acuerdo si Nintendo Switch, recuerdo perfecto que para Steam valdría mucho la pena comprarlo, o mínimamente yo, como no me da la vida, sí me gustaría al menos ver el gameplay donde el modo historia se desarrolle para ver qué pasa. Perfectísimo, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Y pues ya pasando a las noticias locales, tenemos también un anuncio donde nuestro amigo Gustavo González ha hecho praxis sobre Ciudad Satélite, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México, hermana de la Ciudad de México, y para poder festejarlo ha anunciado un torneo para el 2 de agosto en la ludoteca El Tablerazo. Torneo que lleva por título Antediluvian Awakening. Es muy correcto. Gus se apodera de la zona norte de la Ciudad de México, que ya también está en el Estado de México, pero pues es el área metropolitana, la enorme área metropolitana. Y pues este torneo pinta padre, ¿no? Porque hay mucha comunidad de ese lado de la ciudad que quiere jugar, que quiere incorporarse. Y el Tablerazo se ha convertido en una tienda de juegos de mesa que le ha abierto sus puertas al hobby, y pues siempre agradecemos, ¿no?, a las tiendas que abren sus espacios para la comunidad. Además la comida es muy buena, a mí me encanta ir al Tablerazo para comer. ¿Qué crees que no he ido? Y está chistoso porque resulta que el Tablerazo, hay chisme en el chisme, es el dueño del Tablerazo, es primo de la exnovia de uno de mis mejores amigos. Mira nada más, fíjate. Y nunca he ido, qué triste, porque además no me queda lejos, pero
iremos al torneo de Antediluvian Awakening. Perfectísimo, y a comer, porque yo voy a comer. A ver si llego, aunque sea a la mesa final, si no, pues ahí. Si no, a comer, justo. Si no, a comer. Y por último, solamente recordar que cuando escuchen este podcast, ya habremos estado jugando el torneo de Of Noble Blood del Principado de Nesa, el 11 de julio en 12-3, donde pues se pinta para que sigamos en esta temporada competitiva de cara al Nacional Mexicano, que es en noviembre, ya que estamos tocando el tema del Nacional Español, pues el mexicano siempre es en noviembre. Sí, con que pinta que va a tener una participación importante por, creo que los premios y los promos y todo eso fue muy atractivo. Así que, pues, muy bien, un aplauso también para Lalo, que ha sido muy exitoso con sus eventos. Y pues también por allá nos vemos. Oye, pero ¿sabes qué? No sé si vas a sumar a otra noticia o si ya quieres que nos movamos, porque yo tengo ahí un pequeñito detalle que me gustaría mencionar. Ah, sí, ya lo recordé, pero dilo, amigo, por favor. ¿Se acuerdan que hace un capítulo platicábamos sobre Sommer, ¿no? Que hizo una compilación muy padre sobre todos los antediluvianos y que ha hecho un montón de contenido de Vampire, que creo que es de los canales de YouTube que mejor sirven como un referente para conocer el lore. Acaba de sacar un capítulo que a mí en lo particular se me hace muy brillante porque habla de los legados ahogados. ¿Qué son los legados ahogados, amigo? Mira, resulta y resalta que desde hace tiempo se hablaba sobre cómo era el vampirismo en la región de América Central para abajo, ¿no? O sea, si bien el vampiro estereotípico occidental, pues es todos los clanes que devienen de Caín y sus antediluvianos y la historia que todos conocemos, los clanes que conocemos perfecto, muy similar al tema de los Kuei-Jin en Asia. Los legados ahogados son cómo son los vampiros, cómo están divididos en la región de Centroamérica y para abajo. Entonces, de esto nunca salió mucha información. El diario de la Yihad de Beckett, que pues está un poco en el entredicho si es canon, si no es canon, porque pues pasó justo al final de la época de White Wolf antes de que saliera quinta edición y por lo tanto hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Es un libro que además llegó con unas cosas súper ambiciosas, amigo, porque hablaba, por ejemplo, de dónde estaban, de si realmente se habían muerto los de segunda generación, de un vampiro misteriosísimo al que se le llamaba el Stoneman, que manipulaba muy probablemente la yihad de una manera poderosa. Y entre esas cosas, entre estos temas diversos que salieron, estaba el tema de los legados ahogados, que son los clanes o los... Pues es que no sé si van a ser clanes, pero sí son pues, grupos de vampiros que viven en Latinoamérica. Y para no hacerles spoiler, pues ahí están en el canal de Sommer, cómo están divididos, quiénes son, qué habilidades tienen. Se van a llevar sorpresas muy, muy, muy fuertes, porque hay unos clanes que están increíblemente padres. Y mejor que eso, también van a descubrir ahí a dos vampiros que no son, bueno, que no son de los clanes de toda la vida y que son canon. Uno se encuentra en México y otro se encuentra, si no me equivoco, en Buenos Aires. Wow, bueno, me imagino que uno debe ser Tlaloc. ¿Qué crees que no? No me digas eso. Es que es como un demonio, ¿no? O sea, decían, Boris en algún momento, Boris es el nodista de nuestra comunidad, comentaba algo respecto a Tlaloc, también el temor de los Pisanov hacia algo, hacia ese otro que temían y por eso salieron con los Giovanni, por ejemplo. También habla justamente de los clanes que no son propiamente legados ahogados, pero que sí son nativos, digamos, de alguna manera de la América Latina. Y justo los Pisanov tienen un apartado importante porque explican su origen, su relación con los Giovanni y su relación con las cosas que nativamente estaban aquí cuando Pochtli, el fundador de los Pisanov, llega. Ok. Y te va a encantar esa parte de los Pisanov. Perfectísimo, bueno, pues ahí está la recomendación. Seguimos recomendando a Sommer, que como ya lo hemos comentado, tiene un trabajo de investigación bastante arduo respecto al mundo de tinieblas.
denle amor a los podcasts de Vampire de Sommer. Además les van a gustar mucho, están muy bien narrados y Sommer, justo como mencionas, en su trabajo de research se saca unas cosas que sorprenden. Bueno, pues una vez dicho esto, pasemos a lo que nos tiene el día de hoy congregados, que es la revisión del deck de quinta edición del Sabbath, pero en esta ocasión vamos a ver la cripta del Path de Caín, o de la senda de Caín. Y como ya es tradición, Oliver nos va a platicar un poco respecto a qué es, o quiénes son, o a qué se dedican el Path de Caín en esta quinta edición. Bien, el Path de Caín en esta quinta edición no cambia mucho a cómo estaba pensado el Path originalmente. Es un Path que de alguna manera se siente muy en el corazón del Sabbath, porque justamente si hay vampiros que son cainitas, tal cual, es el Sabbath, ¿no? O sea, ellos entienden perfecto su relación con Caín, entienden perfecto de dónde vienen, entienden perfecto esta relación que vive en el ADN, ¿no? Con el concepto de Caín como un padre oscuro. Y es esta filosofía, es este Path la que encarna este pensamiento, ¿no? Entonces los seguidores del Path of Cain suelen tener dos caras que le dan forma a un solo aspecto. Son místicos en el sentido que hay taumaturgia de por medio y son brutales en el sentido de que hay mucha fuerza, mucha violencia, mucho poder físico en la senda. Es decir, los vampiros del Path of Cain encarnan esta relación mística y nativa que existe con Caín, ¿no? Entonces, de alguna manera son crueles, son fuertes, son despiadados, son jueces de la sangre. Es decir, que no todo mundo puede sumarse al Path of Cain por muy caínita que seas. Entonces, eso de alguna manera se va a ver también reflejado en las cartas, ¿no? En las cartas del Path y obviamente en la cripta. La cripta tiene mucha esta sensación de brutalidad, de fuerza, que obviamente se siente correlacionada con el Path of Cain. Ahora, otra cosa que es interesante es que obviamente todo esto de alguna manera está relacionado también con la bestia, ¿no? Entonces la bestia es algo que se siente muy presente en el Path of Cain y es interesante porque si bien son brutales, también por ejemplo está relacionado con el nudismo. Entonces, como puedes ver, amigo, hay un tema muy interesante de dualidades en el Path. Por un lado son místicos, por otro lado son brutales. Por un lado abrazan a la bestia porque la entienden, pero por otro lado son estudiosos de Caín y son como muy, pues nudistas, como eruditos. Acabo de mencionar. Eruditos, exacto, esa es una excelente palabra. Y sus propias éticas, por ejemplo, de repente nos hablan de desarrollar tu propio poder de voluntad, pero no rendirte a la bestia, porque aunque la bestia existe, la bestia se tiene que controlar, ¿no? También el tema de lo que significa la sangre es importante, ¿no? Una de sus éticas dice que tienes que tomar la sangre de aquellos que no tienen el valor, o sea, no que sean valientes, sino que no valen, para poder tú mismo acercarte a Caín, ¿no? Entonces eso está bien interesante también porque habla de, a pesar de su fuerza de voluntad, de su control de la bestia, te digo que son como muy jueces desde una visión caínita, desde una visión de Caín, que jamás mejor dicho, para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Aceptan perfectamente su condición de no ser humanos, obviamente, como todas las sendas del Sabbath, pero también es muy importante para ellos este tema de qué hacen con la sangre, quiénes son merecedores de la sangre, porque pues un poco como pasa en el Sabbath, pues no todo mundo puede o merece estar en una secta. Vaya, sin lugar a dudas creo que de como comentas, pasar de la senda del Caín de tercera edición, 20 aniversario, etcétera, a esta quinta edición, pues sí tiene algunas variables, sin embargo, pasa casi transparente. Y sabes a quién suena mucho, porque ahorita mientras hablamos, seguramente muchas personas en su casa están diciendo, es que eso suena muy, muy cabrón a asamitas, y es real. Muchos asamitas que están en el Sabbath hacen match con esta senda porque son guardianes de la sangre, ¿no? No todo mundo merece que la sangre de Caín esté en sus venas, y eso suena sumamente asamitas, ¿no? De hecho, recordemos que en la historia, en algún punto de la historia asamita, aquí estamos refiriéndonos a asamitas, no Banu Hakim, que son B5. La historia asamita, hubo una división entre esos asamitas que eran
pues tradicionales del culto a la sangre y esos tradicionales a Alá y a los musulmanes. Claro, que eran o fieles a la sangre o eran musulmanes. Y que eso derivó en la erradicación y la salida del Alamut del ala que era musulmana y que se terminó convirtiendo en Banu Hakim, y aquellos que eran fieles a la sangre pues siguieron los caminos de la palabra de Hakim, de su fundador, pero que era Urshulgi, ¿no? Bueno, el punto, o a donde quiero llegar, es que son preceptos muy similares, y muchos de estos asamitas que pertenecían al Sabbat, que de alguna manera dijeron cuando regresó Urshulgi, se regresaron al Alamut. Sin embargo, parece ser que estas ideas quedaron dentro de la senda de Caín, y por eso es que encontramos muchísimos Banu Hakim dentro de ella. Incluso se dice que Dastur Anosh, que es un asamita de quinta generación, es el fundador de esta senda, ¿no? Y este es un vampiro que además está muy, muy metido en temas de la Blahan, me parece que incluso es un serafín de la mano negra, pero para que también no se sienta que todo cae nada más en asamitas, por ahí un vampiro que sí existe en el juego de cartas, que es Mateusz Gribowski, es también de los principales, pues es que a lo mejor la palabra correcta no es que sea desarrollador, pero le dio seguimiento y desarrolló el entendimiento y le dio forma a lo que hoy podríamos decir que es la senda, ¿no? Un Nosferatu antitribu. Y aquí es donde vemos que tiene una cuestión nodista, porque la idea, o sea, ellos son vampiros que buscan rebajar sus generaciones hasta llegar a Caín. La única forma de bajar la generación pues es por medio de la diableria. Y la diableria no se pide como, oiga, señor, ¿lo puedo diablerizar? Pues no, es por medio de la violencia. Pero para poder justificar de alguna manera esa reducción de generación, están obligados a poseer el conocimiento necesario de entender qué es lo que están haciendo. Y justamente hay un racional, ¿no? O sea, creo que lo que dices me encanta, sumaría que hay un racional de por qué voy a diablerizarte. No te voy a diablerizar nada más porque se me antoja, porque me estorbas, porque, bueno, a lo mejor sí, pero al menos hay una justificación que pueden construir, que es el tema de no eres merecedor de la sangre, ¿no? Entonces existe toda esta visión de ser jueces para poder tomar la sangre de alguien más y, como dices, acercarnos cada vez más a la generación de Caín. Y a diferencia de otras sendas que podrían parecer similares, como por ejemplo el pad del poder y la voz interior, que son darwinistas sociales, o el pad de los cátaros, que son hedonistas, amantes de la bestia, ellos lo que hacen es una supremacía del más fuerte. Si sus líderes fallan, los reemplazan inmediatamente y no surfean a la bestia. Tú mismo lo dijiste, la controlan, no la niegan, la aceptan, pero la mantienen a raya. Exacto. Algunas de sus guías morales, por ejemplo, son fallar ante el Frenzy y fallar ante el Rorschach, ¿no? Se dice que la bestia es algo que tú diriges porque está en ti, entonces tú tienes que tenerla, por eso es que se habla de voluntad, ¿no? Tienes que tener la capacidad de dirigir a la bestia y no dejar que ella te dirija. O fallar también ante el contrario, que es el Rorschach, porque el terror es para seres menores, ¿no? Hemos hablado mucho ahorita de diablerizar al vampiro que no merece la sangre. ¿Quién entra en no merecer la sangre? ¿Quién entra en ser un vampiro diablerizable? Los vampiros que son marcados como humanos, ¿sabes? Aquellos que no exploran el potencial de ser un vampiro, de lo que significa compartir la sangre de Caín, no son merecedores de su sangre. Son vampiros muy puristas en el fondo. Exacto. Toda la brutalidad y la violencia que demuestran tienen el objetivo de expiar de cualquier otra intención la sangre vampírica. Y esto hace mucho sentido, amigo, con los clanes que al menos en el juego de cartas, ya para movernos un poco para allá, empezamos a visualizar que componen el PAT. Obviamente se habla mucho, y ya lo dijimos varias veces, de vampiros del clan de Banu Hakim, pero también otros vampiros que son marcados de alguna manera como monstruosos. ¿Quiénes serían? Obviamente Nosferatu y obviamente Simis, que siguen en el Sabbat. Así es, y por lo tanto las disciplinas que vamos a encontrar
dentro de la baraja, dentro del deck, son potencia, animalismo, ofuscación, que son las 3 de los Nosferatu, pero a eso se le va a sumar Protean, que es la aportación de los Simis, y la hechicería de sangre, que es la aportación de los Banu Hakim. Entonces, tenemos aquí un mix de disciplinas que son naturales de combate y que juntas crean un estado de juego bastante violento, porque combinas la fuerza de la potencia con la resiliencia de alguna manera de la hechicería de sangre. Es correcto. Y del Protean. Entonces, pues si antes los Nosferatu antitribu pecaban o más bien tenían la carencia de prevenir, ahora previenen. Y eso son muy malas noticias. Que ahí hay que ponerle una chincheta para el futuro, porque es ligeramente debatible, pero de que las cosas son así en este momento es muy real, ¿no? O sea, poder prevenir de esa manera, poder sumar prevención a la taumaturgia me parece que es brutal, y especialmente cuando analicemos la cripta y veamos la abundancia de taumaturgia que existe, pero de repente la misteriosa falta de Protean en relación a las otras disciplinas, ¿no? Porque vamos a ver mucho animalismo, solamente hay un vampiro que no tiene animalismo, como parte también del entendimiento de la bestia, ¿no? Porque el animalismo de alguna manera es la comunión con la bestia. Así es, entonces pues si gustas, una vez dicho esto, podemos pasar a revisar la cripta, empezando desde el de mayor capacidad al menor, como lo hemos hecho. Vámonos con el mismísimo Crossbreaker, un vampiro de 8, amigo, que tiene las 3 de clan en superior, que desde ahí me parece que está muy bueno que se sume al set de vampiros que ya existen, pero que llega con una coqueta taumaturgia en superior. Adicionalmente, vamos a ver que justamente por ser un tema muy cainita, muy de Caín, tienen posiciones en la secta, es decir, este vampiro y varios otros llega con un voto, es un bishop. Y una habilidad bien buena que dice que una vez cada round, Crossbreaker puede quemar una sangre para hacer que el daño de mano de sus golpes se vuelva agravado. ¿Tú qué opinas de este vampiro que llega con una ilustración de Ginés Quiñonero en la que vemos ahí a un Nosferatu bastante humano? Vamos por partes. El set de disciplinas es brutal. La cosa no creo que recaiga en el set de disciplinas. Vamos a ver que cuando pasemos a la librería vamos a encontrar efectos de multidisciplina, ¿no? Que tengas una u otra. A mí lo que me parece muy peligroso de este vampiro es que la potencia combinada con su habilidad se vuelve terrible. Es decir, hoy en día tenemos una prevención muy escueta, como ya lo habías marcado, de Fortitude. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Y se echa en falta el Super Hermit o el Skin of Steel. Tenemos Rolling with the Punches, pero normalmente las prevenciones son de me prevengo 1 y tengo un press, o me prevengo 4 no agravados con un Stoke. Y este sujeto te destroza totalmente, sumado a otras cartas que además inhabilitan el uso de la fortaleza. Entonces, recibir un golpe de este sujeto es casi con seguridad que estás en torpor. Y desde ahí ya va poniendo condiciones. En ese sentido me parece un vampiro súper temible y que sí impone dentro de una mesa. Además, ¿sabes qué? Me parece que es muy valioso del vampiro que no tenga el daño de mano agravado todo el tiempo. Porque eso lo hace flexible, ¿sabes? O sea, habrá momentos en que pasa que más de una vez le ha pasado a los que hacen daño de mano agravado, ¿eh? Los redirigen, los tienen que bloquear, se tienen que pegar mano a mano y van a terminar mandando a torpor a alguien que ni la debe ni la teme. Entonces, que aquí tú tengas la posibilidad de decir, lo quemo, no lo quemo, lo mando a torpor, no lo mando a torpor, le pego normal, no le pego normal, eso también hace que el vampiro de alguna manera tenga la flexibilidad de negociar, tenga la flexibilidad de ser peligroso cuando realmente necesite ser peligroso. Apuesto a que mucha gente preferiría que el daño de mano fuera grabado todo el tiempo, pero creo que en la posibilidad de elegirlo también existe variedad, ¿no? Existe virtud en ello. Hay algunos vampiros que tienen su daño de mano agravada, o sea, no es un efecto nuevo. Prefiero quedarme con la idea que tú dices de es más versátil.
O sea, tenemos a Samantha, por ejemplo, que su mano es agravada. Ujú. Héctor, que su mano es agravada. Y que también son vampiros que pueden llegar a ser combativos. Sin embargo, no son muy utilizados. Y a este Crossbreaker tiene una ventaja sobre los otros que acabo de mencionar. Y es que no tienen esta, ahora parece ser, desventaja de ser antitribu. Es un Nosferatu. Y eso le abre a este vampiro cartas de Nosferatu que van a potenciar su peligrosidad. Lo vamos a ver después como una propuesta, por ejemplo, de construcción, con puros Nosferatu, utilizando The Warrens y ese tipo de cartas que pues van a hacer que encuentres un problema, ¿no? Tienes mucha razón en mencionar que al no ser antitribu, al ser Nosferatu, se pueden beneficiar de muchas cartas. Y también, ¿sabes qué? Que vamos a ver aquí algunos Nosferatu que no tienen el aspecto normal de los Nosferatu, ¿no? Y eso puede tener que ver con justo el approach que existe de los Nosferatu en quinta edición, que no necesariamente son horripilantes, sino que tienen un tema de ser repulsivos también a través de su simple existencia, ¿no? Entonces a lo mejor eso también puede justificar un poco vampiros como Crossbreaker, que no lo vemos y tú digas, ahí este es un Nosferatu. De hecho yo lo vería y cuando vi la ilustración la primera vez pensé que sería un Gangrel. Sí, no son feos, o sea, no son, ¿cómo decirlo?, horrorosos. Sí, es algo que ha estado en la conversación, porque ninguno de estos Nosferatu que vamos a ver el día de hoy son en realidad monstruosos. Uh-huh. Solamente parece que son muy feos y ya. Sí, que son muy desagradables. Sí, que son desagradables. Y eso es algo que se echa mucho en falta. Yo al menos lo he hecho mucho en falta. O sea, mencionabas a Mateusz Gribowski, Uh-huh. Claro. que pues parecía un ser quemado, ¿no? Claro, ese era un Nosferatu hecho y derecho en términos de cómo lucía, ¿no? Así es. Había muchos otros Nosferatu que transmitían esa bestialidad, como Jong Sung, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Claro, por supuesto. A pesar de ser un armonista. A pesar de ser un armonista y a pesar de tener características bellas, ¿no? O sea, menciona a Jong Sung específicamente porque tiene un cuerpo escultural de alguna forma. Uh-huh. Sin embargo, sigue siendo una Nosferatu. Green Sleeves, por ejemplo, que también tiene por ahí este blur que pues es muy como poco claro, ¿no? Uh-huh. O sea, justo es que algo había que los hacía monstruosos, ¿no? Kailean mismo, que hasta está vestido así muy elegantemente, pero pues es un Nosferatu, claramente. Entonces, yo sí he hecho en falta esta apariencia. Yo también. Me encantaría ver a estos vampiros ser Nosferatus hechos y derechos por el simple hecho de que son Nosferatus, ¿no? Para darle continuidad al concepto que se ha construido a lo largo de 30 años. Exactamente, y con estos nuevos Nosferatu, pues pareciera que, bueno, solamente tienen alguna monstruosidad por ahí. En este caso, Breaker se ve que está quemado de un lado nada más. Sí, es cierto, y ni siquiera es 100% notorio, no me había fijado, apenas ahorita que lo mencionaste, porque además esa quemadura cae del lado que no le da la luz, entonces es menos notoria. Uh-huh. Yo lo he visto un montón en mesa. Sí. Y a pesar de ser un vampiro que impone un montón, yo creo que debe tener ahí alguna especie de maldición, porque si hay un vampiro que he visto que quemen en combate de Sabbath, ha sido a Crossbreaker. Yo digo que tiene la maldición de Enkidu, ¿no? De que siempre lo vemos en torpor. Mi respuesta ante ese tipo de preguntas es que son vampiros tan temibles que les descargas todo. Uh-huh. O sea, tú como jugador te estás guardando los naipes necesarios para poder hacer eso. Porque prefieres tener 1000 veces a un Enkidu o un Crossbreaker en torpor que activo mandando a diestra y siniestra a otros vampiros a torpor. Muy cierto, muy cierto. Recuerdo que de las primeritas veces que lo vi así empezar a hacer maldades, Blanche Hill lo quema con una espada del arcángel. Súper improbable, pero mira, cosas que les pasan a los vampiros peleoneros. Y es que es normal, o sea, es como cuando te enfrentas a un bleeder, sabes más o menos cómo neutralizarlo, pues a estos te les dejas ir con todo lo que te... Pero bueno, de ahí en fuera, o sea, la imagen no me encanta, el vampiro es muy bueno, me parece que es de los consentidos de la comunidad también. Uh-huh. La composición es muy buena. Las 3 cartas, las 3 disciplinas de clan más una taumaturgia que obviamente es necesaria y que además le abre las puertas a muchas cosas, ¿no? Le abre las puertas a una magia del herrero, le abre las puertas, o sea, 0-8 podría jugar
fácilmente un Blood of Sandman. Le da la capacidad también de repente de hacer strikes, obviamente que no son prevenibles con Fortitude, que con su habilidad pues es brutal, ¿no? Entonces esa taumaturgia súper bienvenida, y además ese voto hace la diferencia en términos de diablerizar o no diablerizar, ¿no? Porque rápidamente podrías en una mesa donde no hay mucha dominancia de votos, con tus bishops poder tener la capacidad de sí destruir a alguien. No, y además de todos estos vampiros, o sea, él es el único vampiro que conjunta, bueno, él y Hekla, cabe resaltar, pero ya veremos a Hekla, la condición, por ejemplo, de usar un Immortal Grapple en superior, Press, para continuar, y Blood to Waters en corto, ¿no? Entonces, eso es horrible. Blood to Water, claro, por supuesto. Que te hagan eso es muy, muy maligno, porque Sí. no importa si va a seguir el combate o si no va a seguir el combate, te queman 5 sangres de un jalón. Uh-huh. O sea, no hay Majesty, no hay carismática ahora, y pues un golpe de agravado de este hombre te quema en el acto. Y mira que es hasta el siguiente capítulo cuando vamos a hablar de las cartas locas que trae este deck, porque en términos de cartas de combate trae algunas de las cosas que a mi parecer son más contundentes en combate desde hace mucho tiempo. Sí, el combate de estos son muy consistentes, ya lo veremos. Platícanos del siguiente vampiro, amigo. Ay, perfecto, ese me encanta el nombre, el concepto, todo me gusta de este vampiro. El siguiente vampiro es Algirdas, de Solar Prophet. Es un Banu Hakim, seguidor del Pate Caín, con las disciplinas de hechicería de sangre, celeridad y animalismo superior, y un potence inferior. Es un bishop, por lo tanto, pues tiene acceso a cartas muy interesantes que después veremos, y su habilidad es que los golpes cuestan a los vampiros que son menores que él una sangre más. Entonces, pues es un bully para mid-cap para abajo, y sin lugar a dudas la ilustración también es increíble. A mí me gusta mucho porque se ve muy noventera, entonces está hecha por María Loren. Y pues por su capacidad, por el set de disciplinas y sobre todo por las cualidades que puede llegar a tener, pues es un vampiro súper redondo. María Lorena además se inspira en un amigo suyo para esta ilustración, ¿eh? Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Este vampiro está inspirado en una persona real. Uh-huh. Y justo como mencionas, me parece un vampiro clave en el deck, que además fácilmente te lo puedes llevar a hacer otras cosas de Banu Hakim, porque obviamente también tiene acceso a cosas del clan, ¿no? Los Judgment de Hakim que te permiten sumar el bleed, o los contratos, o incluso cosas como el hambre de Marduk, ¿no? Que si bien las cartas de combate del pad van por otro lado, nunca está de más robar sangre after midgame para también capitalizar la falta de sangre que tú puedes tener por cualquier razón, ¿no? Este tema es muy interesante porque, al menos en las construcciones que yo he visto, Hambre de Marduk es una carta que no suele ir con ellos, porque gracias a otra carta como Soul Grinder, hacen un paliativo muy interesante para poder hacer que ese daño no se prevenga por fortaleza, por ejemplo. Entonces, estos Banu Hakim tienen un combate orientado hacia el animalismo. Claro, para poder jugar cuervos, ¿no? Por ejemplo. Para poder hacer un desgaste mayor. Entonces, el Hambre de Marduk sí está muy bien que puedas robar 2 sangres. Pero si te das cuenta, la celeridad no es tan determinante en el pad. Eso es muy real, aunque creo también de repente que la forma en la que recupera sangre se vuelve un poco más larga en términos de la cadena de cartas, ¿no? Porque aquí lo que tendría... Exacto, dependes del taste y del golpe para hacerlo, cuando el robar sangre funciona con las dos cosas. Es muy cierto que el Hambre de Marduk no es la manera en la que más lo he visto jugar, sin embargo, de que tienen acceso a ella para hacer cosas, lo tienen. Claro que sí. Es decir, aquí otra vez regresamos al tema de que la imaginación de los jugadores es la que va a hacer al mazo. Entonces, a mí se me ocurre que, por ejemplo, si tuviésemos que decidir que Algirdas ocupe un Hambre de Marduk o no, te diría, pues depende de cuál es tu objetivo.
Por, porque si lo que tú quieres es jugar más como los Banu Hakim se han jugado, pues sí metes el hambre de Marduk. Pero si quieres hacer un sabor así medio Patel Caín, etcétera, pues metes esto y hasta con suerte metes unos desarmes. Porque ojo, el desarme necesita hacer daño, no robo de sangre. Es correcto. Y así capitalizas también el hecho de que al vampiro mismo le estén dando potence, aunque sea en básico. Sí, o sea, se va sin uno de fuerza, pero se va. Que también es divertido cuando él termina sin brazos, ¿no? O con un solo brazo, ya lo hemos visto. O con un solo brazo. Pero bueno, la ilustración entonces es de un amigo de María. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece interesante? La ilustración me gusta mucho porque me da una idea muy diferente a los asamitas como los tenemos tipificados, ¿no? O sea, no es ese asamita clásico que se ve árabe, ahí misteriosón, que de repente ahora los nuevos asamitas que se ven incluso como un poco más eruditos, ¿no? O sea, no trae un libro, no está en un lugar misterioso, o sea, es una asamita que se ve urbano, que se ve bully, que se ve problemático, que se ve que usa la violencia, ¿no? De repente siento que le falta cabeza en la parte de atrás, como que le falta un poquito de cráneo, pero la ilustración me gusta mucho, ¿no? La barba les quedó muy bien realizada y justo es este sabor a asamitas del Sabbath que vamos a ir viendo consistentemente ahorita que veamos a los demás asamitas. Perfecto, pues si gustas pasamos a la siguiente, haznos el favor, Oli. Claro que sí, porque además este es probablemente mi vampiro favorito de el Pat y se trata de Anusha, la maníaca. Anusha es una simis, la primera simis que vemos, cuesta 7, tiene taumaturgia superior, protean superior, animalismo superior, dominate básico, es otro bishop y por estos 7 además recibe un siempre carismático +1 de fuerza. La ilustración es una brutalidad de Francisco Tebar. Captura estos simises brutales, locos, maniáticos. La cara, ¿no? Hace perfecto match con el tema de ser la maniática. Y que traiga ahí un hacha que está utilizando violentamente. Me encanta. Me parece un vampiro redondo. ¿Tú qué opinas, amigo? Pues, al igual que tú, creo que estas ilustraciones sí reflejan lo que es el Sabbath y sí refleja lo que es el vampiro de la senda de Caín. O sea, ya habíamos visto algunos otros que se veían así, que incluso hasta podían pasar por camarillas. Esto no pasa por camarillas ni a golpes. O sea, tenemos ilustraciones brutales, como lo dices, violentas, y siento que esto era lo que muchos buscábamos, encontrar esta esencia dentro de los clanes, porque ya era mucho, algo muy políticamente correcto, ya necesitábamos algo así. El set de disciplina se me hace raro, o sea, creo que dentro de la Constitución, pues juega bien el pad porque puede ser o una u otra, pero habrá momentos en los cuales Anusha queda un poco de lado en caso de que lo quieras ir especializando, ya sea para Nosferatu o para Banu Hakim, Anusha no tiene cabida. Ese es mi comentario al respecto. Sin embargo, dentro del deck, como está propuesto por Black Chantry, juega muy bien el deck. Tienes un muy buen punto ahí, ¿eh? Creo que Anusha no me la puedo llevar tan fácilmente a un deck de simis. No. Donde pues se juegan las disciplinas de simis y haces cosas de simis. No me la puedo llevar de repente a otros lados donde le tenga que buscar un lugar porque es difícil de encontrar un lugar. Creo que este es un vampiro hecho para esta construcción específica del deck. Por el set de disciplinas, por la habilidad, por el voto, por el Sabbath, por todo. Y tristemente no podría decir justo que sea una gran suma al clan, pero sí es probablemente junto con Crossbreaker un pilar del pad. Así es, dentro del pad como está sugerido, sí. Vamos a ver posteriormente que tiene limitaciones y como que cuando lo queramos modificar van a ir sobrando algunos vampiros y desgraciadamente desde mi perspectiva Anusha es uno de ellos. Probablemente, porque justamente he visto más Path of Cain especializado en puro asamita, en puro Banu Hakim, y es triste que Anusha siempre termina fuera, ¿no? Vamos a ver a los demás simis para también entender un poco por qué pasa esto, pero para cerrar y antes de avanzar al siguiente vampiro, porque pues tampoco hay mucho que podamos decir de ese +1 de fuerza, que me parece que es justamente una habilidad que hace todo el sentido con el pad. Creo que también nos da un poco una visión de cómo son los
simis que se quedan en el Sabbath, ¿no? ¿Cómo son estos simis que todavía se quedan en la secta y qué actitud tienen de cara al Pat? A mí me parece descontrolada. O sea, si nosotros hacemos una comparación con otros simis, o sea, si llegaban a ser incluso hasta elegantes, salvo Demdeme, que quién sabe qué chingado sea. Pero bueno, ese es Laibon. es que es un Laibon. Exacto, sí, tienes toda la razón. Está Shabaikos, siempre super fashion, y está Jesucristo, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que los simis del Sabbath, como los conocimos, que justo Sasha Baikos me parece el retrato perfecto, que eran muy diplomáticos, por no llamarlos obsesionados con la etiqueta, pero desde su visión de la etiqueta, y entonces por lo tanto, pues muy draculescos, ¿no? Ajá. De mis normas, mi lugar, mi refugio, tienes que seguirlas, y eso me lo llevo a donde voy. Justo creo que el pad de Caín, nos permite ver una libertad de la violencia que también, pues no por nada antes eran llamados los demonios, ¿no? Los Fiends. Ahora son los dragones y los Hoarders y como quieran llamarlos, pero pues también en esta visión del simis existe mucho sadismo, más libre. Creo que una mirada así lo vi en Belgia con ¿cómo se llamaba su esposa que se puso en la espalda? Ah, la niña esta que básicamente secuestra, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama la niña. Sí, pero también estaba loca, o sea, era una sádica y era algo que a Belgia pues, tenía que cargar con ello, ¿no? Literal. Pasemos al siguiente vampiro, que qué suerte que me están tocando los que me gustan, ¿eh? El siguiente vampiro se llama Kaljani, Agent of Doom, o Agente de la Ruina. Es una Banu Hakim, seguidora del Pat. Capacidad 7 con el siguiente set de disciplinas, mira. Hechicería de sangre, celeridad y animalismo, superior. Y tiene potencia y ofuscación en inferior. Además, es Bishop. Y tiene una habilidad que, pues bueno, más que habilidad parece como quien quiere aprovecharse de ella, ¿no? Es un detrimento en realidad. Kaljani tiene -1 de sigilo cuando caza y tiene +1 de fuerza. Es que justo tenía que pagar el doble beneficio en el texto, ¿no? Ya tenía un voto y ya tenía +1 de fuerza. La cantidad de disciplinas, o sea, no es irreal que estemos viendo en el Sabbath este tipo de cosas. Esta es la misma construcción que tiene, por ejemplo, Fotini, que tiene 3 en superior, 2 en básico. Sin embargo, Fotini no tiene voto y su habilidad está condicionada a cumplir con algo. Necesita lograr A para tener B. Es decir, un bleed exitoso para tener la mano. En este caso, el +1 de fuerza, o sea, estos permanentes +1 de fuerza, +1 de intercept, son súper desgastantes. Sí. Porque ya no necesitarías tirar absolutamente nada para hacer un 2 de mano para tirar un disarm, por ejemplo. Bueno, en este caso, o en el mismo tenor, que tenga -1 de sigilo, la mayor parte del tiempo será irrelevante. Sí. -1 de sigilo cuando caza. Además, justo. O sea, si es que caza, porque el Taste of Vitae está a la orden del día. En un combate eficiente estará a la orden del día. Claro. Eventualmente puede terminar pasando, eventualmente puede terminar sí jugándole en contra, pero yo creo que es un vampiro que además he visto mucho en juego. Nunca he visto que por su detrimento termine en una situación complicada. Nunca. Sí, yo tampoco jamás lo he visto y creo que es una de las vampiras, o sea, Elena García hizo un trabajo increíble con la ilustración. A mí me encanta, se parece de hecho a una amiga. Entonces, porque justo su ilustración me hace sentir que es muy cercana. O sea, puede ser la punk que se está poniendo en el chopo, ¿no? Es que es justamente lo que me gusta del Path of Cain cuando lo aterrizan específicamente a Banu Hakim. Son muy reales, ¿no? O sea, se sienten muy urbanos, a pesar de ser un vampiro de capacidad 7, que significa que tendría una generación importante, se sigue sintiendo muy adaptada al tiempo actual, ¿no? O sea, claramente esta Samita fue abrazada hace siglos. Sin embargo, vive en el hoy, vive en el momento, vive en el 2026 y me encanta. Sí, también los tatuajes, el motivo de flores que tiene, su blusa, o sea, los detalles. Las rastas, las expansiones. El corcedo o el sostén que lleva. Increíble trabajo de García Juan, que ha hecho otros vampiros también muy padres, como Cian Sin, Jenny Silver,
Castellán, me parece que Jenny Silver fue la primera que hizo, que también, ¿sabes qué percibo de esta ilustradora, amigo? Que sus rostros, sus construcciones son muy humanas. Cuando yo vi a Jenny Silver, la sentía como alguien que podría existir en la realidad, ¿sabes? Bajada a una ilustración, y creo que es algo que se repite también en Cian Sin, en el mismo Castellán, y como muy bien mencionas, en Kaljani. Se ve muy humana, muy real, muy alguien que puedes conocer. Pues enhorabuena para la artista, porque de todo el pack, mi ilustración preferida junto con la que sigue. Bueno, ¿en serio? Sí. A ver, vamos con el que sigue. Este es un Nosferatu antitribu, se llama Será. No es con el que sigue, no. Ya decía yo, porque esta creo que no le gusta a nadie, yo incluido. Y es triste porque el vampiro no es malo, mira. No. Es Sarhat Gunde, un combat junkie, ¿no? Adicto al combate. Este vampiro tiene las 3 de clan en superior, es decir, potencia, ofusque y animalismo en superior, y un coquetísimo fortitud y taumaturgia en básico. Este no es Bishop, pero tiene un preso cada combate. Si tuviera una ilustración más horripilante de este señor que, pues de nuevo, no parece un Nosferatu, sino un Gangrel de generación 13 probablemente, que además está ahí con un cráneo rarísimo en un lugar donde qué está pasando no entendemos, y unos lentes como de que está crudísimo o como de que hace senderismo, no sé, y bermudas y botas rarísimo, ¿no? Una cosa rarísima. A su favor no está mal ejecutado, está bastante bien hecho, pero confuso as fuck, ¿no? No es un Nosferatu. ¿Quién sabe qué sea? Pobrecito. En mi imaginación creo que incluso se jugaría más si tuviera otra ilustración, porque es bastante desalentadora. Y mire que la ilustradora Marta Ruiz no, o sea, es que, ojo, aquí la crítica no es sobre la ejecución. No, porque la ejecución es muy buena. Es sobre qué está representando. O sea, si nosotros vemos personalmente la ilustración de Vivian Texta. Una belleza de ilustración. Sí. O sea, es una belleza, es increíble. Vivian Sexta es andrógina y transmite un misticismo. Aitana lo mismo, o sea, Aitana es una ilustración muy bella. Bien hecha, aunque de nuevo Aitana me queda de ver por ya hablaremos de ella en un par de capítulos, pero justamente creo que algo que distingue a Marta es esta capacidad de retratar un realismo que le sumaría un montón a los vampiros. Por ejemplo, Joaquín de Cádiz, un gangrel anarquista que nada más está ahí como observando y que se ve medio animalesco y que no trae playera y eso, me funciona. ¿Sabes? Es un gangrel. Lo veo y digo, es un gangrel. Y bien la veo y justamente tiene este encanto serpentino del ministerio, es ambigua, pero es atractiva la mirada, ¿no? El fondo que además parece ahí casi impresionismo y que se va fundiendo con su cabello, pero su rostro cada vez se va volviendo más realista. Tiene un 10, sí. Pero de nuevo no es que Serhat esté mal hecho, al contrario, tiene un 10 en ejecución, pero el concepto es el que dices, dude, no entiendo. Sí, está muy alejado de lo que esperábamos, quizá. Es que tenemos una idea y la concreción es, pues, esta. Sí, justo creo que a mí me da más aires de un gangrel ahí shakespeariano con un cráneo de ser o no ser que de otra cosa, pero pues ya, es lo que es. A nivel vampiro me gusta, creo que las 3 de clan en superior por 7 con un press hasta le funciona a la crita Nosferatu si quieres jugar cosas de Nosferatu full, ¿no? Aunque tengo que decirte algo, o sea, a diferencia quizá de Crossbreaker, que tiene el mismo set de disciplinas, salvo lo de la hechicería de sangre superior, a él no lo he visto mucho en juego y siento que tiene que ver con esta desconexión conceptual entre ilustración y clan. Es real, creo que debe de haber un tema como ahí medio, ¿cómo llamarlo? Medio subconsciente, medio ahí mental, de que algunas cosas por la ilustración seguramente no terminan de cuajar y no se usan. Sí, yo estoy consciente de eso definitivamente y pasa mucho, o sea, no estoy diciendo que sea malo o que no sea real. Solo pasa, es como Cameron, la sombra de Grupo 2.
personalmente nunca lo he ocupado porque no me gusta la ilustración. Justo, o sea, y hay vampiros que al revés, ¿no? Que tú buscas cómo le haces, aunque sea complicadísimo, pero que los quieres usar porque la ilustración te gusta mucho. Así es. Y creo que cuando se trata de Nosferatu, que además tenemos súper claro cómo son, es más fácil que haya un rechazo subconsciente. Bueno, sí, hay Nosferatus que tienen una apariencia más o menos humana. Por ejemplo, Petrodón, pero tienen una historia atrás. Y además es muy claro cuando el concepto te indica por qué lucen como humanos, ¿no? Porque obviamente están utilizando ofuscación. Así es. Petrodón o Lucas, ¿no? El arzobispo del Sabbath que tiene Serpentis en básico y Presence. Me parece que son dos claros ejemplos de vampiros que sí se juegan porque el concepto está padre. Así es, existe aunque en el caso de Lucas es más oscuro, no es tan transparente, pero existe una justificación de la apariencia, ¿no? Y aparte la apariencia es terrible. O sea, tú ves a Lucas y es evidente que no es así. Mismo caso con Petrodón, ¿no? O sea, hasta su rostro altivo suena que es un tema de impostado. De ocasión. Sí, claro. Pero bueno, sigamos al vampiro que continúa. Este sí es de los que te gusta, ¿no? Me gusta mucho porque sí parece una Nosferatus. Es Berenguela de Vicious. Bastante Vicious, bastante Sabbath. Muy Sabbath. Es una Nosferatu seguidora del Pat. Y es este vampiro de 6 que tiene las 3 disciplinas de clan en superior. Y una ilustración de Crazy Maximoff muy apropiada para lo que es. Hasta trae ahí un guiñito de un murciélago, por si acaso lo vampiresco no es muy vampiresco, ¿no? Sí. La ilustración creo que refleja la violencia, también una marginalidad, ¿no? Que estos Nosferatu deben de tener de alguna manera. O sea, los Nosferatu son marginales, son outcasts de la sociedad y más los Sabbath. Entonces siento que esto sí está anclado de alguna manera a este espíritu del concepto. No hablo propiamente de la tradición, sino del concepto en sí. Totalmente de acuerdo. Y sabes qué? Que además se percibe mucho el tema también de la necesidad de un vampiro de esta generación con estas 3 disciplinas. O sea, creo que este sí es un vampiro que a pesar de ser el Sabbath, sí te podrías llevar a otros lados, ¿no? Así te lo podrías llevar a un deck de Nosferatu a que haga cosas malvadas, porque por uno más ya tienes las 3 de clan en superior contra estos vampiros de 5 que tenían 1 o 2, así, ¿no? Entonces, muy bienvenida Berenguela al grupo y al clan. Sí, yo a Berenguela la veo más off-clan. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de que estos Nosferatu quinta edición no tienen potencia superior? No la tienen, o sea, es que no la tienen hasta que llegó Berenguela y así la tienen. Es muy real y creo que, te digo, o sea, es un vampiro que juega perfecto, o sea, que a pesar de que no haga las cosas de camarilla que de repente podrías pensar que podrían hacer, pero pensemos también un poco que al momento casi todos los vampiros de la camarilla con votos, muchos son primogens, ¿no? Entonces perderías jugar el distrito protegido, pero igual puedes seguir jugando The Warrens, igual puedes seguir jugando la estación de Varsovia, el siempre carismático Creeping Sabotage. Entonces todo bien, se va a enderezar igual con lo que se tenga que enderezar y te va a pegar bien recio con potencia superior. Esta sí. Exactamente. Entonces Berenguela sí es un muy buen vampiro, está muy ligada al concepto y pues bienvenida, como dices. Y Karen, aquí previo a que nos movamos de carta, solo quiero destacar la versatilidad de las capacidades artísticas de esta ilustradora, porque tú ves a Berenguela y no la relacionas inmediatamente con Azucena, que es otra de sus ilustraciones, y mucho menos con Farah Sarrob, que es una príncipe Banu Hakim de Detroit, que a mí me parece que es una obra de arte. Y digo, no es que Berenguela esté mal, pero sí me gusta mucho que tenga esta variedad artística, ¿no? O sea, no se siente que está encasillada en un estilo. Sí, Farah parece irreal que sea de la misma creadora de Berenguela, ¿no?
Y Azucena misma, que ahí sí, perdón, pero no le echo tantas ganas porque vemos un tema de proporciones muy raro, vemos un tema de rostro también medio rarito, como que en Azucena me gusta el fondo, me gusta el vestido, me gusta la textura, pero en la ejecución está rara. Sin embargo, Berenguela y Farah, aplausos. Y pues poco más que decir, yo creo que de Berenguela. Hemos dicho lo que creo que es justo de ella. Sí, totalmente. Y nos vamos a otro simis del pad, que es Przemyslav Warbeast, la bestia de guerra. Este simis, amigo, tiene un voto, es Bishop, y tiene animalismo y protean en superior, taumaturgia y celeridad en básico. Este simis sí que está salido del concepto actual de simis, ¿no? Este está bien raro, pero funciona muy bien en términos de la construcción del deck. Y la ilustración también me parece rara. La cara muy bien, debajo de la cara ya no le entiendo bien qué estoy viendo, ¿eh? Sí, es raro. Fíjate que a primera vista, cuando yo vi el deck, dije, va a ser como una cota de guerra. Yo no sé si trae un sostén. Sí, no, yo también pensé lo mismo, y un ombligo ahí luego. Que mira, que por ser simis, pues tal vez modificó su cuerpo, ojito con eso. Podría ser, es que tiene cara como de que es de los Acosta. Uh-huh. Y un cuerpo muy raro, no le entiendo. O no sé si los pezones son los que tiene ahí luego arriba. Sí. Y es un cinturón. Está muy raro, sí, muy raro. Muy extraño. Su fleco güero como de Thalía de los 80s tampoco lo entiendo. Pero la cara está muy bien ejecutada, eso sí. Sí, es que es raro. Da una sensación de extrañeza. No sé tampoco sé qué es lo que estoy viendo y no sé si quiero seguirlo mirando, honestamente. Es que justo sabes qué pasa, que creo que hay vampiros que los ves y terminas entendiendo. Con el Warbeast lo ves y no entiendes nada. Porque luego aparecen esos puntitos alrededor, luego aparece esa cosa roja, luego aparece... y no entiendes, ¿no? O sea, yo al día de hoy no entiendo si estoy viendo pezones o tatuajes o una perforación en el ombligo o dos sostenes uno arriba, no estoy entendiendo. Ya, Oli, no hay que seguirlo viendo, pero bueno, ojo, es una aproximación pues realmente chistosa, ¿no? Pero lo peor de todo es que el vampiro es extremadamente eficiente. O sea, si tiene 6, tiene un voto y juega todas las cartas del pat. Uh-huh. Y hasta de repente cosas que le quieras meter, porque por ejemplo hay muchos vampiros que tienen, bueno, no muchos, ¿no? Pero sí hay una cantidad divertida que puede jugar cosas en Celerity, ¿no? Hay 4, que de repente hasta es la misma cantidad de Protean y eso que sí hay cartas de Protean. Entonces es un simis que creo que no juega con los simis tampoco, porque justamente pues esa falta de dominate, ese animalismo en superior, como que también dices, ¿qué onda? Pero de que es un vampiro que funciona en el deck, funciona. Y es de hecho la carátula del pat. Yo no hubiera puesto a Przemyslav, hubiera puesto probablemente a otro, a lo mejor a Nusha o a la misma, al vampiro que sigue, sin hacer spoilers, pero sí, ese sí como que está rarito. Funciona, insisto, creo que es eficiente, aunque no muy, muy claro en sus intenciones. En su look. Pasamos, si gustas, al que sigue. Por favor. A que sí me encanta. Fíjate, me han tocado a mí puros vampiros que me gustan. Muy bien. Es Grashina Butcher Olesinska. Pero quién sabe. Ha de ser griego. Esta ha de ser, sí, quién sabe dónde sea esta. Es eslava. Es por los acentos circunflejos y esa cosa. Sí. Es del este de Europa. Es del este de Europa. No fui a la clase de eslavo, es evidente. Pero es una simis o chimichem, que es seguidora del pad. Capacidad 5 y es bishop. Esto es importante. Hechicería de sangre superior, animalismo superior y protean básico. La ilustración está hecha por nada más ni nada menos que Amy Wilkins, quien pues ya es una legendaria del juego, de esta quinta edición, y que a mí me parece es la cara de este Sabbath Path of Cain. Violencia, ira, elegancia al mismo tiempo, y pues eso,
Además, esta formulación de vampiros de 5 me encanta. 2 en superior, 1 en básico y una habilidad, o sea, es decir, en este caso un voto, me parece que es de las cosas más eficientes que hay en términos de formulación de un vampiro, porque aún siendo el primero, puedes llegar con un vampiro sólido a tu segundo turno. Pones 1, pones 4 y ya llegó. Además, el tema de que sea Bishop hace que la sinergia que existe con un Holy Sacrament sea muy buena, ¿no? Porque llega más rápido. Ya lo habíamos platicado, la curva de transferencia se agiliza demasiado. Y a nivel ilustración, estoy 100% de acuerdo contigo, refleja perfecto lo que es el pact. Vemos a un vampiro que demuestra brutalidad, demuestra que claramente no es camarilla, que claramente no se quiere fundir entre los humanos. Y la ilustración, de nuevo, muy bien trabajada por Amy, ¿eh? Las luces, los colores. No es transparente, pero meter ese azul en el rostro para poder generar un tema de luces y sombras y texturas como más reales, no es cualquier cosa, ¿eh? No a todo mundo le sale bien y aquí Amy hizo algo maravilloso. Y también la textura del cabello. No sé, ella dibuja cabellos muy bien. Sí, o sea, me viene a la mente, por ejemplo, Anita Wainwright, que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces Amy no me viene a la mente ningún vampiro, o sea, así de a bote pronto, no hay nada que yo recuerde de ella que no me guste. Entonces, sí. Aplausos de nuevo para Amy, porque como de... nada más Amy, ahora que recuerdo, hizo uno de mis vampiros favoritos, que es Hiromitsu Asano, que también es una gran ilustradora, definitivamente. Sí, también hizo a Queen Anne. O sea, ha estado involucrada dentro de los libros, tanto de rol como en Vampire, que muchas veces se pasan de la ilustración del libro a la carta. Ya. Y ¿sabe que ahí esa Queen Anne y ese Mitras que están encontrados gritándose debieron quedarse en el libro porque en carta no me funcionaron? Pero eso ya responde, siento, como a una decisión que no fue un encargo para Vampire Eternal Struggle, sino que fue para... Y aquí existiera sinergia, ¿no? Entre el libro y las cartas, porque pues estas son ilustraciones que salieron en el libro. Así es, pero si te das cuenta, cartas que son explícitamente ilustraciones del juego, tenemos a Alice Chen, cosas padrísimas. Jimena, que es una cosa bien bonita también. Uh-huh. Y hasta aquí, amigo, de los vampiros que hemos visto, solamente 2 no son Bishop. Y me refiero a Serhat y a Berenguer, ¿no? Son los únicos 2 que no son Bishop. Esta es la última Bishop que vamos a ver, pero como podemos ver también un poco es esta construcción de votos que soporta de alguna manera la Diablerie y que también de alguna manera da presencia de votos para que no te pasen por encima tan fácilmente, ¿no? Al menos para negociar. Sí, solamente para ir cerrando este tema de los votos y los bishops, justamente esta vampira, que no sé qué tenga de reflejo en los lentes, es un dragón. Es un reptar, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Yo tampoco tengo claro qué es, pero se ve como si fuera un dragoncito, ¿no? Hasta tiene ahí fueguito. Ajá, o sea, y yo creo que hace como una correspondencia al dragones, o sea, el clan mismo. Justo, a cómo se está enfrentando a lo mejor algo que es más grande que ella y que son vampiros más míticos ahí en su mythic form, lo que tú quieras, pero como no hay un miedo, ¿no? Como el Pad of Cain en Valentón. Uh-huh. Incluso podría ser que se esté enfrentando a otros simis. Sí, totalmente. Ya ves que fueron los que huyeron del Sabbath, dejaron al Sabbath, o sea, los simis dejaron en un estado de orfanato al Sabbath. Mi comentario iba a lo siguiente, que esta vampira pertenece a una tradición de bishops de 5, que no son pocos. Sin embargo, que no habían sido consecuentes. O sea, tenemos desde grupo 2 al 4 y de ahí se salta al grupo 6. Que tristemente para los bishops sí nos hace falta cartas que valgan la pena. Creo que más allá del tema de cartas nuevas que se les han dado a nivel votaciones para vampiros del Sabbath que estén titulados, creo que Bishop no hemos recibido nada realmente padre, ¿eh? Uh-huh. Desgraciadamente no, hasta apenas ahora que lo vimos con los del Padel Power, que hay políticas que requieren Sabbats titulados. Ahí es donde se engloban, pero nada más.
Hasta ahí. Vámonos con una vampira islandesa, amigo. Venga, con la vampira islandesa, ya pasamos del este de Europa a Islandia. A muy al norte. Hekla von Crusher Jonasdottir es una Banu Hakim del PAD que tiene Taumaturgia en superior, Potes en superior y Celerity en básico por 5. También una formulación muy padre, porque de nuevo por 5-2 en superior y una en básico. Sin embargo, aquí se siente como algo raro, ¿no, amigo? Porque no está recibiendo un beneficio. Para el PAD funciona perfecto. Fuera del PAD no estoy seguro, ¿no? O sea, no es un vampiro que a lo mejor haría sentido que te lleves a una construcción de Banu Hakim. Y de eso extraña, pero dentro del PAD juega todo el PAD. O sea, para la propuesta que nos están dando con este deck, Hekla es medular, porque es un vampiro que va a salir rápido y que te va a jugar prácticamente todo el PAD. Uh-huh. Y que además en superior, esas 2 cartas hacen cosas violentísimas, ¿no? Así es, y es lo que quieres hacer con esto. Yo creo que ahí acabas de dar con la respuesta. No recibe un beneficio como lo hace la carnicera, pero es por justamente el valor que tienen las disciplinas de cara a que tiene ya el beneficio de ser del PAD. Y de hecho, aunque parezca medio bizarro, Hekla también juega dentro del clan, o sea, off-PAD. Tiene juego con Kasim, con Kavede, con Algirdas y con Kalyani, porque todos comparten la potencia. Es correcto, y justamente nos da esta idea diferente de qué podemos hacer con Potence, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente hay solo una respuesta. Y no es exactamente la diplomacia. No, es el poder de votar con los puños, ¿no? Sí, y la ilustración a mí me parece que Hekla es así como una de estas personas que está muy obsesionada con el ejercicio y el gimnasio. ¿Sabes qué es lo que me encanta de Hekla? Bueno, hay muchas cosas que a nivel concepto me gustan de Hekla. Uno, que cuando piensas en una samita, puedes pensar en un montón de nacionalidades, menos en una islandesa. Y luego una mujer islandesa. Y luego con el cabello pelirrojo. Y luego que claramente tiene unos temas de vigorexia. y además esa posición amenazadora, brutal. O sea, la verdad es que Michelle Parti-Lorenzi hizo un trabajo muy bonito con Hekla, que además es su ópera prima en los vampiros, ¿no? Sí, es un vampiro muy diverso por lo que veo y pues me gusta que se arriesgue tanto. Y además justo habla del espíritu del Sabbath, porque el Banu Hakim en el Sabbath es súper consistente, ¿no? O sea, es mundano, es cercano, es brutal. No vemos así a un vampiro árabe envuelto en velos y misterioso, y ¿sabes? O sea, me encanta. Uh-huh. Ahora, sí, vamos a hacer una corrección porque no es la única ilustración de ella. No, pero vampiro sí, ¿no? Es el vampiro único. Es el único, pero sí tiene algunas otras que ya veremos. Ah, sí, claro, que llegaron en esta, ¿no? Si no me equivoco. Llegaron en esta y en la anterior New Blood, pero ya con calma después lo abordamos. Va, buenísimo. Bueno. Vámonos con el que sigue, amigo. El que sigue es el 4, se llama Logizo de Rodless. Es un Nosferatu, seguidor del PAD, potencia superior, animalismo inferior, Sabbath sin ninguna habilidad y capacidad de 4, ilustrado por nuestro compatriota Alan Mayoral. Este vampiro, amigo, es de esos vampiros de 4 que... O sea, aquí hay 2 versiones de 4, ¿no? Los que son con 3 disciplinas en básico y que de repente de alguna manera esa disciplina adicional se siente como para apoyar el concepto de clan. Y el que vamos a ver hoy y el que vamos a ver eventualmente del PAD de Caín y del PAD de la muerte y el alma, tienen una en superior y una en básico. Uh-huh. Creo que este vampiro responde perfecto a la necesidad de tener Poten superior en la cripta 6 de Nosferatu. Así es, también juega con los otros Nosferatu. Es perfectamente un vampiro que muele, que va y se va a meter a los golpes y pondrá de unos o 2 sabotajes constantes. Exacto, y que si lo agarran, pues sufrirán por eso, ¿no? Sí. Y dentro de esta construcción, pues yo siento que se ve muy limitado. O sea, sí le pesa mucho que solo tenga animalismo y potencia.
Sobre todo porque el animalismo no lo vamos a encontrar tan consistente. Es correcto. Pero la potencia superior le permite jugar al menos una de las cartas dos de las cartas más importantes en el deck, ¿no? Que sería la rabia y el Soul Grinder, de los cuales hablaremos en el siguiente capítulo. Pero creo que es un vampiro que soporta de repente la idea de ir y pegar y hacer cosas con poten superior, y que sacado del contexto del Path of Cain, sí que puede hacer cosas en compañía de la viuda, Larissa, Lenny Something, que no me acuerdo cómo se apellida, Horace Radcliffe, ¿no? Entonces creo que de repente yo sí lo visualizo que podría llegar a soportar también a los Nosferatu grupos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, de hecho, al Ollizo lo veo más fuera del pad que dentro. Principalmente para estar, te digo, defendiendo con unos Warrens, por ahí poniendo sabotajes progresivos, etcétera. Ahora, la ilustración, amigo, empezamos a ver una consistencia acá interesante. Me parece que es el tercer Nosferatu, ¿no? Porque vimos a Crossbreaker. No es cierto, es el cuarto. Vimos a Crossbreaker, a Berenguela, a Serhat, a Berenguela, y este es el último. No es cierto, nos queda un Nosferatu más. Solamente Berenguela se ve monstruosona. A lo mejor en otra ilustración, en otro ángulo, a lo mejor tampoco es tan monstruosa como otros Nosferatu. ¿A qué voy con esto? Hay una consistencia en que los Nosferatu del Path de Caín no son tan horripilantes, ¿no? Porque puede pasar por un señor ataviado en cuero con estoperoles y un bate ahí con picos, pero así que tú digas, o sea, yo pensaría que es un Brulla. Si tú me enseñas la ilustración, yo digo, este es un Brulla de la viejísima escuela, ¿te acuerdas? De esos que todos estaban ataviados en cuero y estoperoles y picos y así. Sí, sí, sí. Pero no diría de inmediato que esto es un Nosferatu. Y se siente consistencia con Serhat, con Crossbreaker y hasta un poquito con Shurapunk, que viene un poco más adelante. Entonces a lo mejor aquí hay un tema que nosotros desconocemos respecto al Path de Caín y los Nosferatu, a lo mejor en cuanto te vuelves del Path de Caín y eres Nosferatu te haces menos feo. Sí, probablemente, es que sí está muy, muy extraño esto. Digo, es evidentemente una dirección artística. No sé a qué responda específicamente, porque Dimple, por ejemplo, que es Nosferatu de 2, ahí todo viejito, pues da más miedo que otra cosa. Bueno, no da miedo, pero sí es más Nosferatu. Claro, la tía Linda, ¿no? Que también la ves y dices, esto es Nosferatu. Hasta The Guardian, 4Ace y ese tipo de... Porque no hace mucho teníamos Nosferatus feos, horas de War. Sí. Bastante feo el señor de Ward. O sea, y tenía ahí toda la cara escurrida y ahora de repente tenemos estos Nosferatu, pues bonitos. Sí, pues y si no bonitos, al menos no monstruosones, ¿no? Entonces, lo Yusuf me funciona como vampiro, pero no como Nosferatu, as usual. Lo verían feo los demás Nosferatu. Sí, claro, porque además eso es real, ¿eh? En términos de lore, ser un Nosferatu que no eres especialmente monstruoso es un estigma en el clan. Es una cosa que ellos, pues, tienen sus propios traumas. O sea, porque ser Nosferatu es abandonar básicamente la vida pública. Claro. Y muchos de sus arcos, en general, giran en torno a eso, a lo que han perdido. Y además, ¿sabes qué? Que en términos de la apariencia monstruosa, también recordemos que hay vampiros que ganan fama en el clan por ser especialmente monstruosos, ¿no? Rabat, sí se llamaba Gemini, por supuesto, la que tiene la cara dividida. El mismo Cock Robin, ¿no? Que es monstruoso en términos de que parece un gallo. Pues estos no son monstruosos, solo parecen los señores de acá del Escuadrón de la Muerte que están en la esquina de mi casa. Totalmente. Bueno, vamos al siguiente. Te toca, amigo. Me toca probablemente el vampiro más feo de las... Bueno. Ups, perdón. Mira, el siguiente es Lawbringer. Es un simis de capacidad 3 del Path, que me funciona porque tiene animalismo y protean en básico. Está bien, ¿no? O sea, not bad. Creo que lo puedes sumar a tu deck de simis para que haga cosas de simis y estás jugando cosas de animalismo, whatever. Para hacer simis, creo que funcionaría mejor que tuviera Dominate y Protean en básico. Claro que eso no va a llegar pronto.
Sin embargo, en términos de ilustración, perdóneme, señor Ginés, pero es una patada en las bolas. Es un gordito cachetón ahí con un bigote muy incipiente. Ujú. Y una mirada como de... Híjole, no sé de qué, pero me da como raro. Y pues no sé, o sea, sinceramente al final del día, no sé si esto es lo que me funcione a nivel Simi, ¿sabes? Simi, Sabbath, Neonato, lo que tú quieras, pero... ¿Es esto lo que...? ¿Por qué este Simis? No entiendo yo tampoco. Y es que ese está muy cerca del cuadro. Entonces no te da como nada contextual que pudieras inferir, nada. Nada. Tal vez, No, nada. ¿sabes qué? Tal vez es el cutis perfecto que tiene. Que mira, del cutis perfecto me distrae demasiado su bigote incipiente. Que digo, dude, quítate eso. Tienes más pelos en las cejas. Sí, si Dylan lo hizo, que tú no lo hagas. Sí. Sí, no, este sí, de todos este es el que más me queda de ver. Prefiero a Serhat, prefiero al Ollizo, prefiero al señor de los pezones en las clavículas y el sostén más abajo. Porque además, o sea, al menos son retadores visualmente. Este sí, Ajá. cero. Sí, sin lugar a dudas, creo que la ilustración no le hace nada de justicia. Las disciplinas funcionan yo siento que a media capacidad, pero bueno, necesitábamos algunos vampiros chiquitos para ir paliando la situación de las generaciones, que si te das cuenta, esta cripta no tiene generación muy alta, el máximo es 8. Creo que también tiene que ver un poco con el tema de las cartas, ¿no? O sea, requiere salir rápido para empezar a hacer cosas malvadas rápido. Entonces eso creo que también hace sentido de alguna manera. Y creo que Lawbringer al menos funciona en una construcción grupo 5, 6, 6, 7 de animalismo para jugar con vampiro de 3 que pueda sumarse a esta construcción clásica de cuervos, murciélagos. Pues funciona. Ahora, Lawbringer, yo creo que este personaje pues, de Lawbringer no sé qué tenga, porque además se llama Lawbringer, suena que tiene un contexto, una historia, por alguna razón es Lawbringer. Yo le hubiera puesto el bigotitos. Mustache. Sí, es pues desafortunada hasta cierto punto esta ilustración, pero al mismo tiempo pasa tan inadvertida por lo mismo de que es uno de los primeros vampiros que no vas a querer dentro del deck. O sea, vas a preferir traer otra Hekla, por ejemplo. Totalmente, todos los días de la semana. Así es. Ahora, me disculpo de antemano por si esta ilustración está basada en un jugador. Porque a lo mejor pensándolo varias veces, a lo mejor Ginés se trajo a un jugador de algún lugar y lo hizo ilustración. Y yo estoy aquí diciéndole de su bigotito. Perdón. Bueno, pues ya el daño ya está hecho, Oliver. No será la primera vez que me pasa algo así. En algún podcast les contaré cuántas veces he arruinado mi situación social por hacer comentarios de ese estilo. Perfecto. Bueno, pues ya para ir cerrando, ahora sí, tenemos a Surapong, que es un Nosferatu del PAT, que tiene animalismo inferior, capacidad 2, es el que es capacidad 2 del Sabbath, y una ilustración que, bueno, pues sí se ve más feo, pero me gusta mucho porque es un músico. Uh-huh. Entonces, pues, de Nosferatu muy atrevido frente a una concurrencia, pues está muy loco, pero bueno, es lo que tenemos. Un vampiro, pues, básicamente que llega ahí a ver qué hace. No creo que tenga mucho uso dentro del PAT. Es igual que el caso de Cianzin. Uh-huh. Pues al final de cuentas, creo que tendría muchísimo más valor con los Nosferatu solamente, utilizando de Warrens, yendo a poner unas ratas, pone un sabotaje progresivo, que haciendo cosas del PAT. Muy real y muy triste, porque justamente creo que Shurapong es o sea, a ver, a nivel uso, juega algo padre, juegan la rabia, que creo que es probablemente una de las dos grandes cartas, ¿no? Del PAT. Uh-huh. Y puede jugar cosas que solo requieren el PAT, que me parece que están padres, ¿no? Ya las hablaremos en el futuro, pongamos una chicheta. Animalismo básico, como Nosferatu, pues juegan la misma cancha que Lawbringer, ¿no? De repente puede hacer cositas de animalismo luego llegando, como menciona ratas, ir a pegar con algo y luego jugar cuervos y murciélagos.
Puede poner un sabotaje profundo, sí, limitadamente, porque ya después del primero pues ya lo va a sufrir mucho. Pero de que puede llegar a hacer cosas luego, eso está padre. Uh-huh. Y ahora, la ilustración. Este Nosferatu, diría el abuelo Simpson, este Nosferatu sí se puede ver porque este Nosferatu está feón, ¿no? O sea, creo que a lo mejor pensando un poco en que es una generación baja, a lo mejor ya, pues a lo mejor no es tan monstruoso como sería una Baba Yaga o como sería vampiros más viejos. Pero sí tiene esta onda nosferatuesca, ¿no? Solamente que el maquillaje, el look de rockero trash y así, pues a lo mejor ahí pasa un poco desapercibido. Aunque sí está rozando este tema de que los Nosferatu del Pad de Caín son muy poco nosferatuescos. Sí, porque normalmente no, o sea, a pesar de que sean brutales y monstruos, recordemos que una característica inherente de los Nosferatu es que ellos son leales al clan. Muy. O sea, no importa si son del Sábado o la Camarilla, terminan muchas veces compartiendo información entre ellos. Y su única lealtad se debe a ellos. El único clan que realmente no le importa tanto la secta son justamente los Nosferatu. Y una característica de los Nosferatu es una vez más el anonimato, el pasar desapercibidos, etcétera. Yo no creo que pongan encima una senda de iluminación que a su clan. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta, pero pues históricamente, al menos como se ha gestionado, como dicen los manuales, los Nosferatu antitribu o los Nosferatu Sabbath siempre van a ser antes que nada Nosferatus. Y es que al final del día no es como que en el pasado no hubiera Nosferatus de otras sendas en el Sabbath, y pues siempre ha sido de esa manera, ¿no? O sea, ahora es un hecho que el Sabbath son las sendas, pero tampoco debería de haber un cambio tan drástico en términos justo de cómo se llevan unos con otros. Así. Y tienes un muy buen punto en decir que al final del día ser un músico, que además se ve que está en un toquín por las luces, lo que tú quieras, pues pone muy en la luz pública a vampiros que originalmente son outcast, como mencionaste, ¿no? Que están fuera de la luz pública. Entonces llevarlo a un escenario me parece un concepto radical, pero interesante. Así es, o sea, puede pasar por, como dices, un músico de trash, como tipo el Slipknot y ese tipo de cosas. Ándale. Que se ponían máscaras. Claro, no sé si ubicas a una banda que me parece que es de metal sinfónico, que es de música de orcos, y uno de ellos está todo el tiempo vestido de orco, tiene una máscara y eso, entonces a lo mejor es una máscara. Puede ser, entonces, o sea, sí tiene determinada lógica, quizá, pero me suena mucho a que pues no es muy Nosferatu su actitud. La ilustración está bien realizada, independientemente de qué onda. Alan Mayoral hizo muy buen trabajo con la cara, o sea, esos ojos que están tan sumidos, la marca en la cara, los pelos de loco, las luces. Me hubiera gustado ver un poco más de luces pegando en el vampiro como tal para poder ver este contraste de luces. Sin embargo, el trabajo está muy bien desarrollado, la ilustración para mí funciona perfecto. De nuevo un poquito el mismatch entre Nosferatu y ilustración, pero muy bien realizada. Bueno, me voy a poner un poco exquisito. Es un comentario sobre la ilustración. Es que es un bajo eléctrico y normalmente los bajos eléctricos no tienen de esta forma las pastillas. Pero bueno, ya es muy... Es muy cierto, es muy cierto, es un bajo. Sí hay un tema ahí chistoso porque es un bajo que como un híbrido, ¿no? Entre guitarra y bajo. Es que parece una Stratocaster o una de ese tipo. Y los bajos eléctricos tienen las pastillas anchas y en diferentes posiciones. Sí, muy exquisito, pero es muy raro. Bueno, es que yo toco el bajo eléctrico. Ahí sí, quieren dormir al velador. Digo. Más o menos, digo, tampoco es para nada. Pero lo que sí está padre es que lo podemos jugar con Nixico y ya vamos armando nuestra banda. No, y con Roberto Ribamonte, ya, ahí la llevamos ya. Ya llevamos varios ahí que parecen como artistas, ¿no? O sea, en un escenario. Entonces ya tenemos... Pero Roberto Ribamonte... Ah, no, claro, Roberto Ribamonte también, por supuesto. Y también es bajista, además. Sí, me parece que hay como ya 3 o 4 en el grupo 6 que están como en escenario, ¿no? Tocando. Entonces Nixico y hasta están como en la misma línea, porque Roberto Ribamonte lo ve un poquito menos estrambótico, ¿no? Se ve más bohemio el Roberto Ribamonte. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que esos ya son todos los vampiros que corresponden a el Pad de Caín, o el Pad de Caín. Y pues palabras finales, amigo Oliver, ¿qué opinas? Creo que es un deck
creo que es una cripta que, a diferencia de las otras dos paths que hemos analizado, es difícil entenderla sin sus cartas. Porque mucho se dijo, es que este vampiro suena bien, pero porque hace estas cosas específicas del path. Este vampiro sí me los podría llevar, que son un par que me los podría llevar a sus clanes principales, pero están hechos para el pad. Hay muchos que dijimos justo lo contrario, que solamente funcionan en el pad. Los mismos asamitas, que si bien me parece que hacen mucha sinergia entre ellos, lo que los homologa es el pad. Entonces es una cripta que en específico aquí me gusta mucho, pero porque pertenece a un pad. ¿Sabes? O sea, contrario a otros que de repente dijimos, bueno, es que este vampiro está súper bueno y funciona perfecto con los Malkavians que tienen Fortitude, o de repente una nueva cripta de Ventru. ¿Sabes? Creo que aquí es una cripta que se entiende en relación a lo que pueden hacer y por lo tanto en relación a su pad específico. Uh-huh. Hay cosas que están muy brutales, hay cosas que están increíbles. Y creo que del 5 para abajo se empieza a diluir lo que hacen. Sin embargo, entre el 7 y el 5 me parece que son cosas que hacen un montón de sinergia a costos muy, muy accesibles. No es por nada Crossbreaker, no es que esté mal y todo, pero creo que puede sobrevivir perfecto con los puros asamitas, ¿sabes? Que es la construcción más común. Porque además justo los asamitas ya tienen una construcción muy sólida de cosas de clan. Entonces, al ser del clan, independientemente de la secta, te traes todo eso que pueden hacer y quedan bien redondos. Así es, los contratos sobre todo. Totalmente, los contratos y todas esas cositas de Hakim, que las leyes de Hakim y los Kabars me parece que también funcionan muy, muy bien, porque justo soportan esta construcción de lo que hace el deck, que es pelear, ¿no? Pero hacen que no pelees a lo bobo, sino que le dan sentido al combate. Uh-huh. Esa es mi impresión. La verdad es que es una cripta que me gusta, pero creo que está encapsulada. Claro. ¿Tú qué opinas, amigo? A mí me parece que la cripta es probablemente la más codependiente que tenemos. O sea, también encuentro esta desventaja de que si tú desarmas el deck y quieres hacer algo con alguno, muy probablemente no te funcione. Y ni siquiera hay cohesión entre los mismos Nosferatu, por una o por otra razón. Porque quizá Berenguela pues pueda hacer una excelente Nosferatu fuera del pad, pero adentro del pad hace su mejor trabajo Hekla. Uh-huh, uh-huh. Y entonces pasa mucho que solamente hacen una cosa y cuando logras hacerlo, luego no pasa nada. Lo vamos a ver. Entonces siento que es un pad muy complejo. Para mí es el más complicado, quizás porque está fuera de mi lugar de confort en cuestión de estrategia, también en cuestión como de vampiros, o sea, de construcción de cripta. Sí me descoloca demasiado, y no solamente por las imágenes. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de estilos, porque también he visto que muchos compañeros, muchos colegas de la comunidad se han acomodado muy bien, ¿eh? Y los juegan como el diablo. Es que ¿sabes qué pasa? Que igual a lo mejor será algo que vale más la pena cuando platiquemos de la librería. Pero como todo deck de combate, tienes que tomar decisiones muy estratégicas. Entonces, este deck hace una sola cosa y es pelear. Uh-huh. Pelean bien, sí pelean bien. Tienen herramientas brutales para lograr lo que tienen que hacer a través del combate, pero al final del día, mal jugado desbalancea la mesa, mal jugado puedes terminar siendo un Kingmaker, y eso es un poco lo desesperante del deck, ¿no? Además que el deck como tal, así como viene construido, no traiga manera de evitar el incombadence. Hay algunas, sí, pero vuelves a empezar el combate, ¿no? Digo, pongamos una chincheta en esto, pero se te puede escapar, ¿no? Y entonces juegas otra carta. Sí, no es tan... No es Immortal Grapple. Exacto. Pues. Y esto es un gran problema, porque por eso mismo los asamitas están amarrados. Pero estos asamitas tienen potens, y los otros tienen... Bueno, tienen los dos, ¿no? Tienen los dos, exactamente. Y es que eso es lo interesante. Y por eso vamos a ver que dentro de la misma cripta, pues vamos a tender a preferir unas cosas que las otras.
Y por desgracia, los primeros que van a salir volando van a ser los pequeños que acabamos de ver. Es correcto. Y esos pequeños son justamente 2 Nosferatu y un Simis, que curiosamente son los Nosferatu los que más vampiros tienen en la construcción. A mí eso me parece una promesa muy importante de cara a un New Blood donde podríamos ver al menos 2 asamitas nuevos. Y eso me encantaría. Uh-huh. Y ya podríamos cerrar bien toda la cripta para hacer la parte asamita. Es correcto, porque además es un pad que se siente muy recargado en ese clan. Así es. Ya como bien lo dijimos en la introducción, pues de dónde viene también la idea del Path of Cain. Y pues no sé, amigos, si junto con estas final words quieras sumar algún saludo ya para despedirnos. Pues un saludo a Isma del Cónclave Ibérico, quien ha sido muy amable en compartirnos muchas de sus ideas y muchas de las cosas que han desarrollado por allá. Una felicitación nuevamente al campeón de España. Se dice fácil, pero yo que vi la mesa estuvo súper durísima, les recomiendo que la vean. A nuestro ya siempre saludado Eddie, quien nos ha enviado varios correos todavía y seguimos en comunicación para ver qué es lo que podemos hacer juntos. Y desde luego, pues a Gustavo, quien, enhorabuena, es el nuevo príncipe de Ciudad Satélite. Buenísimo, amigo. En esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial a Mariana, la esposa de Rodrigo, que se está incorporando también al hobby, y a Arly también, que son otra chica que también está regresando al hobby, que además está siempre dándonos ideas de temas de contenido y eso, con quien muy pronto esperamos colaborar también. Y pues ya con eso cerrar, amigo. Recordarles que no se les olvide darle un like a esto, suscribirse para más placer también estaría muy bueno, y compartir también es importante porque pues, nos permite llegar a más personas que disfruten del hobby, y creo que con eso podríamos irnos despidiendo. Así es, y que nos sigan en nuestras redes sociales, BTS Madness Network en Instagram y btsmadnessnetwork@gmail, para que nos envíen todas sus ideas, los leemos, nos tardamos un poquito en contestar, pero les contestamos. Entonces, muchas gracias a todas estas personas que nos han apoyado, y seguimos en contacto y con más productos, y a ver, veremos qué es lo que sigue para los próximos videos, que seguramente ya lo pueden ir a consultar a YouTube. Y pues con eso cerramos este capítulo. Nos vemos en la siguiente para hablar de la librería del Path de Caín. Mientras tanto, tengan una excelente semana, una excelente quincena, un excelente mes, un excelente todo, excelentes mesas, excelentes blitz, y hagan unos combos así bien sabrosos de combate. Y que ganen sus equipos favoritos del mundial. Nos vemos. Por supuesto, sí, hay un apoyo enorme a como todos nos volvemos bien fans de la selección en el mundial, pero están dejando todo en la cancha, son como Lolita Cortés en Peter Pan, ahí dejándolo todo en el escenario, así que tenemos grandes expectativas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bye.